¿Cómo están? Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Tengan un precioso y lindo día del Señor. 29 de marzo de 2020. El Señor nos bendice y a usted también. Reciba usted con gozo el mensaje del Señor. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y por supuesto para cumplir el mandato del Señor de tener palabra en el día del Señor. Bendigo a todos los varones, las damas, los niños, a todos en el nombre de Jesucristo. En este año 2020 algo bien curioso. Siempre nos dirigimos este año como el 2020. Vamos a planificar el año 2020. 2020. 20 más 20, 40. Cuarentena. El sermón de hoy día está titulado Las cuarentenas. Un momento de cambio. Me di el permiso de traer esto, ¿ya? El Mercurio es de ayer, sábado, y me llamó la atención lo que dice, en el cual estamos todos involucrados. Dice, cuarentena total se extiende a Temuco y Padre Las Casas. Y la medida ya afecta a más de 1.650.000 personas en el país. O sea que usted y yo estamos dentro de ese 1.650.000. Mi trabajo está en Santiago, yo estoy ya en cuarentena, una cuarentena laboral. Después nos va a tocar en esta comuna y en todas las comunas de Santiago. El asunto es que esta cuarentena nos está afectando a todos. En este momento a 1.650.000. Más lo de todo el mundo. Oremos. Oh amado Dios, oh amado Señor, glorioso Dios, único y Dios verdadero. Reciba usted la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Le damos las gracias de todo corazón, bendito Dios, por darnos la oportunidad y la bendición de tener estos medios técnicos para poder comunicarnos y entregar, animarnos y fortalecernos por medio de su palabra bendita. Santísimo Padre, glorifíquese en su palabra. Bendiga a todos aquellos que están escuchando y viendo este video de su palabra. Bendiga a todos aquellos hermanos y hermanas que hoy vamos a celebrar el culto, que hoy, Señor, estamos entregando la alabanza y la oración. Bendiga a cada uno, Señor. Gracias por estos momentos de su palabra. Gracias, Señor, por todo en este día suyo, Señor. Dando gracias, Señor, y rogando por toda la iglesia de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos las gracias y oramos. Amén. ¿Qué es cuarentena? Cuarentena aquí, cuarentena allá, aislamiento. ¿Qué es cuarentena? Bueno, estuve revisando ahí un poquito el diccionario, el léxico de la Real Academia Española y da que viene del término latín, ¿ya? Que un poquito irónico, latín, de los romanos, Italia hasta la escoba, ya, lamentablemente. Viene de 40 giorni, que significa 40 días. 40 giorni, 40 días. También el diccionario da a entender que cuarentena tiene relación con 40 días, 40 meses, 40 años. Esos periodos, ¿ya? También en el aspecto medicinal, ¿ya? Es el aislamiento preventivo a que se somete, ¿ya? Durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a una persona. Creo que por ahí estamos todos nosotros. El número 40 bíblicamente representa y da a conocer lo siguiente: cambio, juicio, pruebas. Siempre este periodo de 40 días, 40 años está relacionado con alguno de estos términos. Está relacionado con producir cambios a través de un juicio o a través de pruebas. Entonces, resumiendo un poquito esto, la cuarentena, que a todos nos tiene afectado, ¿ya? En el cual estamos dentro de ese 1.000.000 y tanto, no sé si allá en Estados Unidos, que Rolando también participa en el culto, está en el grupo de culto de oración,
también está afectado y ha cambiado de alguna manera nuestro diario vivir. Yo nunca me he visto, de vez en cuando. Lo aprendí ahí de mi hermano antes, que comúnmente me decía, hace esto, hace aquello con respecto a lavarse las manos. Pero yo nunca estuve, sinceramente, hermano, deje ahí alcohol gel. Jamás me ha lavado tanto las manos con jabón. A todo esto tuve que luchar en la feria para ganarme un jabón Valerí. Y no es todo. Cloro para desinfectar. Ya se me están desapareciendo las rayas. Vamos a quedar blancos después de esta cuarentena. Bueno, se está produciendo cambios. Cambios. Las cuarentenas producen cambios. Es el tiempo, como dice esta definición, es el tiempo de preparación de una persona, pueblo, para dar un cambio fundamental. Por eso, no es de extrañar que en la Biblia aparece más de 100 veces lo relacionado con 40, periodos de 40 años, días, con este tipo, entre comillas, cuarentenas espirituales. Es interesante. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cree usted, hermano, que existe un propósito del Señor para que usted y yo estemos en cuarentena en estos momentos? Hay un propósito sanitario, pero en el Señor hay un propósito que el mundo esté pasando esto, que tarde o temprano vamos a estar todos en cuarentena. Sí, no solo opina, sí, yo creo que sí, y yo creo que también usted. ¿Y cuáles son las maneras en que se van a producir estos cambios nosotros? ¿Cuáles son las maneras? Veamos 3 maneras. Hoy día vamos a ver 3 maneras. De que las cuarentenas, este tiempo en el cual estamos como, no encerrados, sino acuartelados, así como se dice. Que no se me olvide. Hay 2 cosas que quiero diferenciar. Cuarentena siempre es para las personas para evitar que las personas se infecten, para asegurar que la persona que estuvo con algún enfermo, ya, infecte a otro, y también para poder testear, en este país testear y ver cuánto es lo que estamos contagiados. A muy diferente a lo que es el aislamiento. Cuando usted está infectado, ¿ya? Y se enferma, usted queda inmediatamente aislado. Que también está dentro de una cuarentena, pero está solo. En el hospital, en una cama. Me ha impactado tanto, hermano, de lo que sucedió en Italia, que le han comprado tablet a los ancianos. Para despedirse de su familia. Porque ya con coronavirus, un anciano de 80, 90 años, lamentablemente así, dicen, ya no vuelve a casa. Ya no vuelve a casa. Tiene que ser mucho. Un milagro. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a ver 3 maneras en que esta cuarentena se convierte en una cuarentena espiritual. Y así producir cambios en nuestras vidas como creyentes. 1. En el tiempo de esta cuarentena nos debe limpiar. No debemos limpiar. Y el Señor nos debe limpiar. Es un momento en donde debemos recibir esa limpieza. Vamos a Génesis capítulo 6. Dice lo siguiente en el capítulo 6, versículos 5 al 7. La palabra dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dice el Señor. En el versículo 13 dice lo siguiente, versículo 13. Vamos a la cuarta hojita, dice, y dijo, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Vamos al versículo 17 del capítulo 6 de Génesis. Dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la cuarentena? Ahora pasemos al otro capítulo, 7, y vamos a ver en qué está relacionado. Capítulo 7, versículo 4. Dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Vayamos al versículo 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Mi hermano, ahí está la cuarentena espiritual. 40 días y 40 noches. El Señor utilizó 40 días, un periodo de 40 días y 40 noches, para limpiar, borrar, sacar, terminar, hacer desaparecer a todo mal, todo designio de maldad, para sanar la tierra, para cuidar a sus santos. En este caso, Noé y su familia. Para que la maldad no continuara. Entonces necesitó estos 40 días y 40 noches. Mi querido hermano, también en Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, dice que cuando un judío cometía un crimen, tenía que recibir 40 azotes. 40 azotes decía la ley. No más de eso, porque si pasaba 40 azotes ya iba a producir una humillación grande él y entre los demás. Con los 40 azotes yo creo que es más que una humillación. Pero si dice capítulo 25, versículo 3, si quiere lo lee. ¿Qué tiene que ver esto? Porque mi querido hermano, esta cuarentena a cada uno de nosotros nos trae un azote que nos hace pensar. De una manera, cada uno de nosotros recibimos un azote en lo siguiente. En lo laboral. Yo recibí un azote en lo laboral. Quedé sin trabajo. Como les decía, he recibido un azote en lo laboral. No puedo ir a trabajar durante 7 días y quizás mucho más. Esta es la cuarentena, porque Santiago está en cuarentena. Y con el miedo de uno quedar sin trabajo o sin sueldo, porque si no hay trabajo no hay dinero. Es un azote. Un azote también en los pasatiempos. A muchos les llega los pasatiempos un azote. No puedo salir, no puedo ir a una fiesta, no puedo ir al cine. Son azotes. En las compras también la gente está sufriendo y no puede ir a comprar, hacer esas compras, no puede ir al mall, cerraron todos los malls. Los azotes en los negocios, no puedo hacer negocio, no puedo vender. Son azotes, hermanos. En el día a día hay muchos azotes ahora con las cuarentenas. Todos sufrimos consecuencias. Pero también, hermano, estos azotes te ayudan a ti y a mí a reflexionar que Dios, así, con todas estas circunstancias de estar en cuarentena, así el Señor, a través de este tiempo, nos ayude a limpiar. Que nosotros también trabajemos en esta limpieza. Que en el tiempo que nos da Dios, trabajemos en esta limpieza de arrancar todo mal hábito que nos perjudique. Todo mal que nos está perjudicando. En este tiempo, nosotros debemos evaluar estos malos hábitos, hermanos. Estas cosas negativas que comúnmente la andamos trayendo, no nos damos cuenta hasta que sucede esta cuarentena. Esta cuarentena por eso, es para que el Señor nos limpie, nos quite, para que el Señor nos vaya sanando en estos 40 días y 40 noches, por decirlo así.
malos hábitos que afectan nuestro cuerpo. Aprendemos a tener una mejor alimentación, a lavar las cosas, a cuidar nuestra vida, a limpiar nuestras manos, a ser más higiénico. Una limpieza en lo psíquico, a pensar más en nuestra familia, en nuestros hijos, a dedicarme más tiempo a mí, a pensar un poco qué es lo que está pasando, a ser más consciente. Y a limpiar nuestro espíritu. Así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro espíritu. Así como cuidamos nuestra mente, cuidemos nuestro espíritu. En este tiempo de cuarentena, dejemos que el Señor limpie nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Sí, hermano. Porque hay prioridades que son erróneas y el Señor también tiene que limpiar esas prioridades que son erróneas en nuestras vidas. Porque lo importante para ti no es importante para Dios. Pero lo que es importante para Dios, para ti es importante. Por eso, deja que Él limpie y abre todos tus sentimientos, todos tus sentidos, para que escuches la voz de Dios y permitas y aproveches el tiempo de limpiar tu vida, de mejorar, de crecer. La segunda manera que podemos sacarle mejor provecho a esta cuarentena es preparándonos, dejando también que Dios nos discipline. Aprendamos también nosotros a disciplinarnos y Dios nos va a disciplinar. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, Moisés dice que Moisés vivió 120 años. Lo interesante de esto, que el Santo Dios trabajó con Moisés para prepararlo y disciplinarlo. Y esto aprendemos también en nosotros en nuestras cuarentenas. ¿Por qué? Permite que estos lentes están medio chuecos. ¿Por qué? Porque el Señor dividió su vida, estos 120 en la vida de Moisés, en periodos de 40 años, hermano. 40 años desde el nacimiento hasta el periodo que está en Egipto. Ahí el hombre fue instruido, fue educado, fue preparado. Se preparó en ciencia, se preparó en lo que es el aspecto militar, en arquitectura. Aprendió muchas cosas. El hombre fue poderoso en palabra y en obras, según Hechos capítulo 7, versículo 20 al 36. Moisés, después de esos 40 años de preparación y de disciplina en Egipto, estuvo 40 años en el desierto de Madián. ¿Qué aprendió ahí? Ahí el Señor lo preparó, lo disciplinó, lo educó en formar una familia, en tener un matrimonio, en tener hijos, en tener parientes, en saber hacer un trabajo en obediencia, en saber cuidar corderos, animalitos, saber criarlos, alimentarlos, tener paciencia, a crear humildad. Moisés, todo eso fue preparado por Dios. En 40 años, hermano. Un periodo de cuarentena espiritual. Entonces, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, donde creó su familia, se preparó, en donde el Señor lo llamó para liderar 40 años al pueblo de Israel. Desde que lo sacó de Egipto hasta que murió Moisés, lideró, guió, cuidó. Pasó muchas cosas, pero ahí ya estaba fortalecido, aprendió a ser un líder. Un hombre humilde, obediente, sirviente, hasta la muerte. El asunto es que en estos 3 periodos son cuarentenas espirituales, 40 años, 40 años, 40 años. Y eso también es para nosotros. Vivir esta cuarentena es prepararnos, disciplinarnos, aprender a vivir en familia, apreciar a nuestros hijos, conversar más con ellos, dejar que ellos conversen con nosotros, dedicarnos más a nuestras esposas, pensar más en nuestros hermanos, a prepararnos, a educarnos en la palabra de Dios, a ser más disciplinados, ordenados, a sentir el deseo y echar de menos de todo corazón la falta de congregarnos.
Estas cuarentenas son fundamentales para los cambios. Si usted hermano, y yo le damos esa prioridad a estas cuarentenas. Dios en esta cuarentena. En Deuteronomio capítulo 9 vamos a encontrar unas características que nos van a ayudar también a ir preparándonos y a ir disciplinándonos en esta cuarentena. Porque también en esta cuarentena nosotros aprendemos a reflexionar, a meditar y a hacer introspección y a conocer más de Dios. En Deuteronomio capítulo 9, lo abro el tiro aquí, dice lo siguiente, versículos 9 al 11. Dice Moisés, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Interesante, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Estaba cuando subió al monte de Dios. Y me dijo Jehová, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. El versículo 11, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y si nos pasamos al versículo 18, dice lo siguiente, del capítulo 9 de Deuteronomio, dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que había cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Versículo 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Amados hermanos, lo maravilloso de esto, en que el Señor preparó a Moisés 40 días y 40 noches, de saber recibir la palabra con meditación de oración día y noche, y con una restricción de alimento, hasta el punto que el agua también, alimento y agua. O sea, para comer y beber. O sea, cuando queremos recibir palabra, el Señor nos prepara en esta cuarentena, debemos tener ese ayuno espiritual y físico. Yo no estoy imponiendo una doctrina de ayuno, sino que se ha descubierto que el ayuno, cuando usted deja de comer, el cuerpo empieza a mejorar, a producir cosas positivas. Esa práctica tenía un objetivo de sanidad, de salud. Pero cuando hacemos ayunos espirituales, creo que cuando nos desconectamos de todas las cosas que nos está aferrando, alimentos, trabajo, quehaceres, qué sé yo, el celular, el tablet, el computador, eso hay que sacarlo, hay que estar en ayunas, sin nada, para escuchar a Dios. Para escuchar a Dios. Mis queridos hermanos en Cristo, hay algo maravilloso en todo esto también, que estuvo 40 días y 40 noches postrado, orando e intercediendo por el pueblo. ¿Saben por qué? Porque el pueblo había pecado adorando un animal hecho en imagen. Y Moisés, para que no fuera destruido el pueblo, se postró 40 días y 40 noches. ¿Lo haría usted? ¿Lo haría yo? Y no solamente postrado, adorándolo, sino sin comer y no beber. Así que en esta segunda ocasión, cuando supo y se dio cuenta de lo que estaba haciendo el pueblo, tiró las tablas, las quebró y se postró, gritó y se postró ante el Señor 40 días y 40 noches, para que el pueblo no fuera destruido. Pero sí, gran parte murieron. Entonces, esto que aprendemos de Moisés, queridos hermanos, es para llevarlo nosotros a la cuarentena, a la realidad, a esta cuarentena que estamos pasando. De que realmente debemos dedicarnos a expulsar todo eso negativo, todas esas cosas malas, todos esos malos hábitos, para recibir la palabra de una manera pura, de una manera dedicada y dispuesta. Y también orar por nuestros hermanos, interceder por el mundo también. El mundo está, mire, el sábado
leí, parece que fue el viernes, leí, ya habían 26.000 muertos en el mundo. Llevábamos 26.000 muertos en el mundo. Hoy día, el día domingo, pueden haber más. Todos los días se está muriendo. Italia llegó al récord, 1.000 muertos en 24 horas. Entonces, están sufriendo las familias, cristianos o no cristianos, no sé, las iglesias que hay en Italia, en Francia, España, donde está quedando la escoba. Esto se está expandiendo. Pero, ¿cuál es mi deber en la cuarentena? Lo que estamos aprendiendo de Moisés en esta cuarentena. No importa el periodo de día, pero en esta cuarentena espiritual. Oremos, intercedamos, agradezcamos, pidamos, supliquemos. Como fue mandado del Espíritu Santo a través de Pablo a Timoteo. Pido que los hombres oren en todo lugar, extendiendo las manos santas, puras, por todo lo que está sucediendo. Hagamos súplicas, ruegos. Por eso el Señor nos prepara en esta cuarentena, hermano, y nos disciplina a través de su propia palabra. Mis queridos hermanos, en estos días donde le sacamos el máximo provecho a la palabra de Dios, me hace recordar cuando Moisés envió a los 12 espías, ¿ya? A los 12 espías a Canaán. ¿Sabe cuánto se demoró la excursión de estos 12 espías? 40 días. 40 días para descubrir. Y la buena noticia es que trajeron 2 nomás. La tierra es próspera, fluye leche y miel. Podemos conquistarla. Los otros 10, no podemos. Cobardía. Eso van a quedar por el resto de su vida en cuarentena. Qué maldad. De desobediencia. Pero todos hombres, Josué y Caleb, nos manifestaron algo precioso. Que cuando el Señor te envía a un lugar, vas a traer cosas maravillosas para tu vida. Cuando el Señor te envía a escudriñar su palabra, vas a descubrirlo a Él. Vas a descubrir tanta riqueza, tanta miel y cosas más dulces que la miel. Y leche pura que no está infectada, que es la palabra. Así como dice Salmo capítulo 119, versículo 103, dice que la palabra llegó a la boca, es cuando llega a uno, es como más dulce que la miel. Y cuando en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que la palabra de Dios es como la leche, recibir la palabra como la leche no adulterada, para que nosotros vivamos para la salvación. Eso es descubrir, así como los espías fueron a descubrir, en 40 días nosotros en cuarentena descubrimos esa miel y esa leche bendita, que es la palabra del Señor. Así que échate gel, te limpia, pero este gel nomás externo, sigamos con el jabón, sigamos con el cloro, pero eso te va a limpiar externamente. Esto es lo que te limpia internamente. La palabra del Señor. Este es nuestro verdadero gel, nuestro verdadero cloro, nuestro verdadero jabón que limpia nuestro espíritu. Y en esta cuarentena ha de limpiarse con la palabra del Señor. Debemos descubrir. Y tercer y última manera de poder aprovechar al máximo este tiempo de cuarentena es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Así. A quienes también, después de haber padecido, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis queridos hermanos, Jesús estuvo 40 días, cuarentena espiritual. Estuvo 40 días, hermano, demostrándole, manifestándole que Él estaba vivo. Él vive ahora y siempre, porque Él resucitó. Aquí estoy, tóquenme, véanme, siéntanme, huélanme.
Denme de comer, estoy vivo. Esto es para que ustedes lo comuniquen y para que tengan esperanza. Esta tercera manera, hermano, de cuarentena es para que nosotros salgamos transformados. No igual. Es imposible salir igual de una cuarentena. Hemos visto tantas cosas y hay muchas cosas más que la Escritura nos dice que este periodo de cuarentena es para producir cambio, transformación. Cristo fue transformado, fue resucitado en un nuevo cuerpo, en un cuerpo precioso y transformado. Él es real, Él está vivo. Y la transformación es que usted y yo meditemos, reflexionemos y apliquemos de predicar el Evangelio y de Jesucristo resucitado. Entonces, la cuarentena espiritual, hermano, dentro de esta cuarentena literal, es que nos limpia. Limpiémonos. Deje que el Señor nos corrija. Esta cuarentena también preparémonos, reflexionemos, escudriñemos, oremos, estudiemos, hagamos familia, saquemos el mejor provecho para así ser transformados y vivir de Cristo, de vivir a Cristo en nuestras vidas personales, en nuestras vidas como cristianos y en las vidas sociales. Así que estamos aprovechando bien el tiempo para que Dios haga lo que estime más conveniente en nuestras vidas. Reciba usted todas las bendiciones. Que el Señor los bendiga en estos días de cuarentena. Y aquellos que aún no están en cuarentena, ya van a venir. Así que sáquenle el mejor provecho. Porque Dios tiene un propósito para usted y para mí. De producir cambio. De una vez por todas en nuestras vidas. No necesita, pero lo hizo, una cosita tan chiquitita, llamada microbio, conocida como virus, COVID-19, que está haciendo temblar a la sociedad. Está haciendo temblar a la sociedad. A tal punto que ya están pidiendo que exista un gobierno mundial. A tal punto que los católicos ya suspendieron las confesiones personales, sino que confiésense a Dios nomás para que le perdonen los pecados. Está produciendo cambios en la sociedad, pero así también está produciendo cambios en la vida espiritual de los cristianos. El Señor les bendiga y muchas gracias. Oremos. Oh amado Dios, oh amado Señor, damos gracias por esta bendición de haber tenido un momento con su palabra. Gracias, Señor, le damos por habernos alimentado, exhortado, animado, motivado, Señor, a sacarle mejor provecho a este tiempo de cuarentena, Señor, porque usted, a través de la Escritura, nos ha demostrado, Señor, que estos periodos de 40 días, 40 noches, Señor, o 40 años, Señor, usted nos ayuda y nos fortalece a producir cambios en nuestras vidas. Señor, le pedimos que quite todo tipo de maldad y cosa impura en nuestras vidas, Señor. Todo tipo que afecta a nuestra vida espiritual, nuestras vidas físicas también, Señor. Ayúdenos, Señor, a fortalecernos y a seguir la vida de Jesucristo y que viva Él en nuestras vidas y sea real en nuestras vidas cotidianas, Señor. Rogamos por todos aquellos que están sufriendo, Señor, por todos aquellos que están siendo afectados, Señor, y también pedimos que le dé sabiduría a aquellos que van a desarrollar también una vacuna, Señor, que se haga su bendita voluntad y no la de nosotros. Gracias, Señor, le damos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Hasta pronto.